clase de hoy. Hoy es un día un poco especial, pongamos, no he tenido oportunidad de hablar con el grupo 1, pero el día jueves habíamos conversado sobre las clases de esta semana. Teníamos que hacerla el día viernes, pero por tema de las elecciones no se ha podido. Así que la vamos a hacer ahora un poco corta. Sé que tienen clases hasta la 1:30. Para los del jueves ya hemos coordinado el trabajo o la clase. Esta es la clase que tendría que ser tanto para el lunes como para el día jueves, ¿no es cierto? Pero el examen que se tenía marcado para los del día lunes estaba marcado para el día 4. Me indicaron que tenían otro examen. Por tanto, se había quedado que el examen se va a hacer el día 14, lunes 14, 7:30 de la mañana. Eso ha sido comunicado, ¿no, Clau? Sí, Marioli. doctora, yo comuniqué a mi grupo. Ya, Marioli también. Sí, doctora, también. Ya, tengo solo de una persona el inconveniente, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, De bueno, eso vamos a hablar de manera interna. Ya, entonces el examen está marcado 7:30 de la mañana el día 14. Los temas, ¿por qué les estoy dando ahorita? Porque sé que todos se van a escapar, no me van a oír. Pero tiene que dar bioseguridad, microscopía, métodos y reactivos, análisis integral de las heces, protozoarios y amebas. O sea, dentro de los protozoarios, todo lo que hemos llevado. Esta clase de hoy me han pedido que no, pero tenemos todavía pendiente la semana que entra. Estaríamos pasando clases el día 7 y el día 10, ¿verdad? Entonces tenemos clases todavía. Yo creo que ahí coordinamos bien si hubiera algo más que tengamos que tomar en cuenta en el examen. Pero a ver, hemos quedado que den hasta ahí con la idea de que se saquen buena nota. Vamos a hacer de esto que estamos hablando, que no voy a lograr concluir, vamos a concluir la próxima clase y hacer la práctica. Entonces vamos a observar parásitos la semana que entra y estaríamos terminando con esto que son helmintos, que son los nematelmintos. Entonces, si no hay algo que me quieran decir, lo hacemos a final de la clase, ¿ya? Voy a empezar a compartir pantalla. Espérenme. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve, chicas, chicos? Sí, doctorita, se ve en la pantalla. Bien. Se ve. Voy a empezar hablando que hasta ahora hemos estudiado a todos los unicelulares que están dentro de ellos, los protozoarios. Ya lo conocen bastante bien, hemos hecho teórico y hemos hecho práctico, y hemos hablado que estos son monoxenos, es decir, que usan solo un hospedador. Ahora nos toca vamos a hablar primero las generalidades de los helmintos, y los helmintos no son unicelulares, en algún caso son pluricelulares, ¿verdad? Entonces, los helmintos, que en su naturaleza algunos son macroscópicos y otros son microscópicos. Ahora vamos a ir entendiendo qué son los helmintos. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Un poco las definiciones de qué es, por ejemplo, helmintos y qué es la helmintiasis. La helmintiasis es, por ejemplo, la enfermedad que va a provocar los helmintos. ¿Hay gente que está en espera, chicos? No. Bueno, lo que vamos a hacer es la clasificación, ojo que voy a llamar lista al final. La clasificación, mecanismo de transmisión, es decir, cómo se transmite, a través de qué medio ingresa a nuestro organismo, porque no es igual que en los protozoarios, solo a través del tema de fecal oral, sino también hay otros medios que van a utilizar estos parásitos para ingresar a nuestro organismo. Luego las helmintias intestinales, porque además de intestinales van a haber otro tipo de enfermedades que van a provocar pasando a través del torrente circulatorio a otros órganos. Luego va a haber las manifestaciones clínicas y lo que más nos interesa, que es el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Porque en la práctica lo que vamos a hacer es diagnosticar, ¿no? Ahora, vamos con el concepto.
El minto como tal, si nosotros vemos qué significa la palabra, es gusano o verme. Hablando de forma general, uno de ellos, que lo que más conocemos, son las lombrices. Ustedes han debido ver una lombriz de tierra, ese es un helminto, es decir, es un gusano. ¿A qué se refiere el mito? Directamente voy y pienso en gusano. Pero en realidad, el término helminto es el nombre general, pero no taxonómico. Al decir no taxonómico es que no le está dando una familia, un género, la palabra helminto. El minto es muy global, ¿ya? ¿Utilizado para qué? Para designar a los gusanos parásitos y a los de vida libre. Aquí van a conocer que hay gusanos que están parasitando nuestro organismo, pero estos mismos algún momento tienen vida libre para poder desarrollarse hasta el final y provocar una enfermedad una vez que ingresa al organismo del ser humano. Esto que están viendo aquí, aquí son las formas infectantes de estos helmintos, que los vamos a conocer en su totalidad en la práctica, pero a esto se está refiriendo el tema de los helmintos. Bien, entonces, ¿qué decimos? Se define el helminto como un gusano verme, gusano parásito o de vida libre. Hay dos tipos, son multicelulares. Al ser multicelulares son metazoos, invertebrados y además, bueno, e invertebrados. Este es en realidad el concepto que define a los helmintos. Aquí pueden ver, tenemos diferentes tipos de helmintos que los vamos a conocer, que estos son los nematelmintos y estos los platelmintos. Ahora nos va a tocar estudiar netamente a los nematelmintos. ¿Qué es la helmintiasis? El parasitismo por los helmintos, es decir, las enfermedades que me puede provocar este tipo de parásitos, que pueden ser intestinales o pueden ser extraintestinales. Recuerdan que dentro de los protozoos, las amebas también producían problemas extraintestinales. En el caso de las helmintiasis, también hay helmintos que en su mayoría provocan alguna enfermedad por extraintestinal en otros órganos. Y lo vamos a estudiar todo este tema, el por qué produce esta enfermedad o estas enfermedades. Sabemos que están vinculados todas las parasitosis a condiciones socioambientales, un alto índice de contaminación fecal, o sea, personas que hacen deposiciones en lugares inadecuados, donde existe principalmente humedad y calor, son los medios que utilizan los parásitos que en su momento requieren, en este caso, del suelo para continuar su ciclo o provocar el proceso de infección. La zoonosis es un efecto o es algo que debemos tomarlo en cuenta porque también hay animales que pueden ser intermediarios, por un lado, para que nosotros tengamos que adquirir este tipo de enfermedades o de helmintiasis. ¿Cómo vamos a clasificar los helmintos? Esto quiero que me entiendan porque aquí es la clave de entender los helmintos. ¿Cómo se clasifican los helmintos? Los helmintos se van a clasificar en nematelmintos o nemátodos y en platelmintos. Esto ya yo les pasé un poco antes de que den el examen, ¿recuerdan? Tenemos a los nematelmintos con ciertas características. Estos son gusanos cilíndricos. ¿Qué lo clasifica o qué lo diferencia del platelminto? Tiene pseudoceloma, que es una cavidad en cuyo interior se desarrolla el aparato digestivo, empezando de la boca hasta la región anal. Entonces tiene un pseudoceloma. Pero nos pongamos nosotros como ejemplo. Nosotros tenemos una cavidad en el cual está todo nuestro aparato digestivo, ¿no es cierto? En este caso, estos gusanitos también tienen un pseudoceloma, es decir, un lugar donde se va a desarrollar todo su aparato digestivo. Además, son dioicos, o sea, tienen sexos separados. Hay una hembra y hay un macho. Lo que les caracteriza, no son segmentados. Los gusanos, si bien tienen una especie de anillitos, pero no los segmenta. Recuerden bien al gusano de tierra, ¿no es cierto? Esos son los nematelmintos, que es el tema que vamos a tocar hoy principalmente. Tenemos al platelminto, que es el gusano plano,
que es acelomado, es decir, no tiene ese orificio, ese cilindro donde está su aparato digestivo. Entonces son monoicos, al decir monoicos, tienen los dos sexos, son hermafroditas, o sea, no hay hembra y macho, sino hermafrodita. En el mismo parásito tiene los órganos sexuales masculinos y femeninos. Tiene, al no tener el celoma, tiene un aparato digestivo que es incompleto. ¿Ya? Esas son las diferencias entre el nemátodo. Aquí tenemos los nemátodos típicos, el Ascaris lumbricoide, tenemos la hembra y tenemos el macho como ejemplo. Y dentro los platelmintos hay una subdivisión, que son los céstodos, que me van a hablar de las tenias, que estas son segmentadas, y los tremátodos, que son duelas foliáceas. Al decir foliáceas, estoy hablando de que tiene forma de hoja, ¿no es cierto? Aquí tenemos a las tenias que son segmentadas. Esto tenemos que conocer porque es la clasificación de esto que estamos hablando, que son los helmintos, entre ellos los nematelmintos y los platelmintos. Nematelmintos cilíndricos, redondos, son gusanos. Los platelmintos también son gusanos, pero estos son planos y además se subdividen en céstodos y tremátodos. Aquí tenemos todas las tenias y aquí la fasciola hepática, que en su momento lo vamos a estudiar. Al momento estamos bien con la clasificación. Ahora hay mecanismos de transmisión de estos helmintos. Algunos son geohelmintos, que les explico por qué geohelmintos. Otros hacen transmisión directa entre personas y otros que hacen transmisión por carnivorismo. El carnivorismo es el que nosotros tengamos que consumir carne con parásito, ¿sí? Si hablo de geohelminto, son formas infectantes en el suelo, es decir, requieren del suelo, o sea, la deposición se hace en el suelo es húmedo, caliente y le permite continuar su ciclo de formación hasta infectante. A esto se los llaman geohelmintos. Ahora, la transmisión directa entre personas es propio ciclo fecal oral, que ya lo conocemos, o el ano-mano boca, ¿sí? Y la transmisión por carnivorismo, que son formas infectantes en las carnes, como la trichinela, por ejemplo. Entre aquellos que son ano-mano boca tenemos al enterobius, entre lo que son las formas infectantes en carnes, esto que están viendo aquí, son larvas de trichinela que están en la carne de cerdo, que podemos ingerirlas, y las de suelo, que son las que nos interesa estudiarlas, que penetran, ya sea por vía oral o penetran por vía intercutánea. Fíjense la diferencia. Transmisión directa entre personas, ciclo fecal oral, enterobius vermiculares, el único, que es un nemátodo. Transmisión por carnivorismo, las tenias en su mayoría. Y en los geohelmintos están aquellos que van a entrar por vía oral y aquellos que van a entrar por vía intercutánea. El de vía oral, el Ascaris lumbricoides, y penetran por vía intercutánea. Tenemos los anquilostomas o las uncinarias, y entre ellas también el estrongiloides. Esto en forma global, general, la vamos a ir desglosando para su mejor entendimiento. Ahí tenemos el estrongiloides, en algún rato ya lo hemos visto en la práctica, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo las formas de ingreso? Hemos dicho que ingresan al órgano. Son 4 maneras de que los helmintos ingresen en el organismo del ser humano. Una de ellas, la ingesta de ¿qué? La parte infectante de estos parásitos son los huevos. Entonces, hay una forma de contaminarse a través de la ingesta de huevos. Puede ser del mismo hospedero, es decir, por contaminación fecal oral, al enterobius vermicularis que habíamos hablado y va a provocar la enfermedad de la oxuriasis, o la himenolepis nana, que es una himenolepiasis, la enfermedad. Esta es una tenia. Pero estas dos se contagian por vía fecal oral en heces de animales. O sea, por eso hace mucho la zoonosis también. Tenemos al Toxocara-canis, tenemos al Echinococcus granulosus, que este es provoca la hidratidosis, que es algo bastante
peligroso, digamos, adquirir esta enfermedad, y la Taenia solium, que es la más común, y nos produce la cisticercosis. Si yo consumo un huevo de Taenia solium, me va a dar cisticercosis. Van a ver las diferencias luego, ¿ya? Ahora, previa evolución en el medio ambiente, aquellos que son geohelmintos, que necesitan depositar su huevo fértil en la tierra, terminar su ciclo hasta larva y esta infectar, están el Ascaris lumbricoides, que produce la ascariasis, y la Trichuris trichuria, que produce trichuriasis. Entonces, fíjense diferentes maneras de ingresar los huevos al interior del organismo. Ahora hay otra forma, la ingesta de larvas. Cuando vamos a adquirir larvas. Ejemplo, cisticerco en el cerdo, ¿no es cierto? A esa nos va a contagiar la Taenia solium y nos va a provocar la teniasis. El cisticerco en vacuno, la Taenia saginata, igual forma, nos produce teniasis. La larva en el cerdo, les hablaba de esta, la Trichinella spiralis, es que esta larva está en la musculatura del cerdo y nosotros la ingerimos esto en la alimentación cuando no es bien cocida la carne y nos produce la triquinosis. El plerocercoide, que luego lo vamos a estudiar, que es el Diphyllobothrium pacificum, que es la que va a provocar la difilobotриasis. Este es un otro tipo de el minto, que lo vamos a ir viendo a medida que avance lo que son los platermintos. Tenemos las metacercarias que están en las hortalizas, tal el caso de la fasciola hepática, que esta sí la vamos a ver en los platelmintos y nos produce la fasciolasis. Y la cisticercoide en pulgas, que es una tenia que se llama Hymenoplepis diminuta. Ustedes miran qué pasa, pues o sea, la pulga me la voy a comer. Bueno, esa larva se encuentra ahí, en la himenolepiasis, la que nos va a provocar esta ingesta de larvas. Ojo que estamos hablando ingesta de huevos, ingesta de larvas, y va a haber otra forma de penetración, que es la número 3, que se va a ocupar necesariamente de aquellos que requieren el suelo, y entre ellas está principalmente las uncinarias y en algún caso el estrongiloides. Vamos a ver. Aquí tenemos penetración transcutánea de forma larvaria. Estas atraviesan la pared o la membrana de nuestro cuerpo, ya sea en manos, ya sea en pies. Tenemos la larva, que el infectante, que es la filariforme, del Strongyloides stercoralis, del Ancylostoma duodenale y del Necator americano. Estas dos son denominadas uncinarias y el Strongyloides. ¿Qué pasa con ellas? Ingresan a través de la piel al organismo. No estamos ingiriendo por fecal oral, ni estamos ingiriendo en otro músculo como es de los animales que están contaminados, sino este directamente está ingresando por la piel. Otra es la larva de Furcocercaria del Schistosoma manzoni y el Schistosoma hematoide, que es también otro platermito que lo vamos a estudiar. Hasta ahí hemos hecho ingesta a través de huevos, ingesta a través de carne contaminada y ahora estamos viendo la penetración transcutánea en forma larvaria. Son 3 formas distintas y hay una cuarta, que es la picadura del vector. O sea, hay también helmintos que se transmiten por picaduras, ya sea del mosquito, generalmente la Aedes, y nos va a provocar esto que nosotros vamos a ir estudiando, que es la elefantiasis, ¿no? Entre ellas la Wertherieria bancrofti, la Onchocerca volculus, y en este caso también la Manzonella massardi. Estos son los que provocan la elefantiasis. No voy a tocar ahora, lo único que quiero es que entiendan las 4 formas de ingreso de los helmintos al organismo del ser humano, sean estos nematelmintos o sean platermintos. Entonces hay 4 maneras en las cuales nos podemos contaminar. Bien, ahí hasta ha sido la parte general que yo quería que conozcan sobre esto que vamos a estudiar, que son los helmintos. Ahora nos toca entrar a los nematelmintos y vamos a hablar netamente de su morfología y el agente etiológico. Doctorita,
Perdón que ¿sí? la moleste. ¿Le puede aceptar a Fernando Arevalo? Está esperando, dice, desde las 12:30 y no. ¿Le aceptó, por favor? Gracias. Esperen, porque tengo que salir de aquí para aceptar. ¿Qué niños esto? Bien. Ahora sí, ¿podemos continuar? Sí, doctorita, gracias. Ya. Estábamos en los nematelmitos. Han entendido la parte de cómo se transmite, ¿verdad? Cómo podemos nosotros adquirir la enfermedad. Ahora, vamos a hablar de los nematelmintos y a estos hemos dicho que se corresponden estos gusanos, que son los Ascaris lumbricoides principalmente. Entonces, los nematelmitodos o nemátodos son gusanos cilíndricos, ya hemos hablado que tienen un pseudoceloma, o sea que tienen una estructura de su aparato digestivo completo. Bien, ahí está. Aquí están pudiendo apreciar, espérenme, voy a poner el puntero, aprecian aquí la boca, el esófago, el aparato digestivo hasta el estómago, que se alarga hasta la región del ano, ¿no es cierto? Esos son los nemátodos. Pueden ser macroscópicos, como el Ascaris lumbricoides que les voy a mostrar en la práctica, o pueden ser microscópicos, como el Strongyloides estercoralis. Bien. Lo que les va a caracterizar es la boca. Está rodeada principalmente de 3 labios, salvo en las uncinarias y las trichuris, que presenta una cápsula bucal con placas o dientes o con elementos cortantes. O sea, esto le caracteriza. Por ejemplo, el trilabiado, que es del Ascaris lumbricoides, hace que este Ascaris se adhiera a nivel del intestino delgado a través de estos labios que actúan como una ventosa. En cambio, en el caso de las uncinarias o el trichuris, que tiene una especie, alguna de las uncinarias como placas, que son como cuchillas, que también se adhieren al intestino provocando daño. O de lo contrario, tienen 2 pares de dientes que también se adhieren a través de estos a nivel del intestino. Bien, los huevos que les caracteriza a los nemátodos tienen diferentes características y son útiles, que es lo que vamos a ver en el diagnóstico. Aquí nos va a servir mucho el hacer concentrado de heces. Yo les voy a dar ya las muestras concentradas, pero vamos a tratar de conseguir muestras que nos permitan hacer concentrado y podamos contar cuántos huevos tiene esa persona en sus heces. Aquí tiene diferentes características. Ya hemos dicho que es útil al diagnóstico. Del huevo se libera una larva, ojo, en el tubo digestivo y en el medio ambiente. Ahora, voy a ingerir huevos y larvados, y voy a eliminar huevos que pueden estar no larvados, pero que en el ciclo van a través del suelo a hacer sus diferentes procesos de desarrollo hasta encontrarse en un huevo que sea infectante. ¿Entiende? Eso es lo característico de estos nemátodos. Aquí estamos viendo huevo infectante, larvas que van ya en el suelo, dándose lugar a larvas filariformes, y la formación posterior del adulto hembra y macho. Evolución tiene formas y estados evolutivos. Hemos dicho huevos, larvas y estado adulto. ¿Recuerdan cuáles eran los estadios de las amebas? Eran trofos y eran quistes, ¿verdad? Ahora nos olvidamos de eso. Son huevos, larvas y adultos o larvas adultas. Aquí tenemos. Bien, aquí estamos viendo en la morfología lo que les hablaba, la forma trilabiada, en este caso de el Ascaris lumbricoides, y también Strongyloides estercoralis y Enterobius vermicularis. O sea, estos 3 parásitos tienen esta morfología a nivel de la boca, que son trilabiada y se nutren del quimo. El quimo es lo que nosotros ingerimos como alimento, que se mezcla con las enzimas estomacales y llega al intestino. Entonces se nutre del quimo. Tenemos aquí que se nutren de componentes sanguíneos aquellos que tienen 2 pares de dientes, que es el ancilostoma duodenale y el necator americano, que tiene las placas
cortantes. Fíjense, en las uncinarias son distintas. Como estas dos son uncinarias, o las denomino uncinarias, estas se llaman xilostoma y tiene cuatro dientes o dos pares de dientes, y esta tiene las placas cortantes, que es el Necator americano. Son cápsulas bucales. Se van a nutrir de componentes sanguíneos. Si se dan cuenta, estos destruyen el nivel de la mucosa intestinal. Bien. ¿Cómo es el ciclo biológico en general de los nemátodos? A ver, casi todos los nemátodos tienen un ciclo directo donde el único hospedador es el humano. Estoy hablando de los nemátodos. Son un solo hospedador, que es el ser humano. Bien, excepto quienes no son de un solo hospedador. El nemátodo, como la filaria, que tiene un ciclo indirecto y son transmitidos por vectores. Les decía que algunos los van a transmitir a través de un mosquito. Bien, la Trichinella spiralis, que es otro nemátodo que necesita de un animal, en este caso la triquinosis por zoonosis, donde vamos a adquirir o ser hospedadores accidentales al consumir la carne, ¿sí? El Strongyloides stercoralis, nemátodo que además del ciclo parasitario también puede tener un ciclo de vida libre. Este parásito no da lugar a que nosotros podamos ver huevos en las heces, y les explico cuando lleguemos. Lo que quiero que entiendan es que todos, excepto estos, tienen un ciclo directo y solo es el ser humano su hospedador. Estas tres, pregunta de examen, chicas, estas tres son las que no tienen un hospedero único, que es el ser humano. ¿Cuáles son esos nemátodos que parasitan al ser humano? Aquellos que nos deberían interesar como personas. Ascarilombricoides, Ancylostoma duodenalis, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, y tenemos Trichuris trichuria, Toxocaracanis, Trichinella spiralis y las filarias. Estas que están con la flechita son lo que más comúnmente vamos a ver en materia fecal junto a la Trichuris trichuria. Toxocaracanis, Trichinella spiralis y filarias no se ven directamente en las heces, ¿ya? Entonces sí vamos a ver estas de acá más la Trichuris trichuria. Aquí vamos a entender qué son las enteroparasitosis producidas por los nemátodos. Por ejemplo, los ascaris van a producir la ascariasis y el causante de esta enfermedad es el Ascaris lumbricoides. En el caso del Ancylostoma duodenalis y el Necator, que son consideradas uncinarias, nos van a producir las uncinariasis. El Strongyloides, pues el Strongyloidiasis, y el Enterobius, que es el Oxyurus, también se lo conoce como Oxyurus, la enterobiasis. ¿Qué pasa con estos? Estos tres son geohelmintos, es decir, producen geohelmintiasis. Geo es tierra, helminto hemos dicho gusano, y lasis es la enfermedad, ¿no es cierto? Aquí necesitan del suelo para volverse infectantes, excepto la Enterobius vermicularis, que no es geohelminto. Este no necesita depositarse en el suelo. En algún caso no sale el huevo en las heces y solo se queda en la región perianal, que es la forma que nosotros vamos a estudiar a este parásito. Bien, hasta aquí hemos entendido que estas tres necesitan del suelo para completar su ciclo, excepto el Enterobius. ¿Qué es una geohelmintiasis? Entonces, la geohelmintiasis es la helmintiasis, parasitosis intestinal, producida por el contacto con el suelo, o sea, que nosotros hayamos tenido contacto con el suelo. Y el geohelminto, en realidad, es el parásito que necesita del suelo para completar su evolución o desarrollo. Hasta ahí comprendido, ¿verdad? Geohelminto es el parásito que necesita el suelo para completar su ciclo, y la geohelmintiasis es el contacto del ser humano con el suelo para contaminarse.
Bien, todos son parásitos intestinales los nemátodos. Tenemos aquí a las Ascaris lumbricoides, que se fijan la morfología de la hembra y el macho. En todos los casos, la hembra es mucho más grande que el macho. Les digo, una vez que producen la cópula, la hembra persiste y el macho muere. Aquí tenemos los estrongiloides estercoralis, que también tienen hembra y macho, y tenemos a las uncinarias, que también tienen hembra y macho. El nogeo, el minto enterobio vermicular, también tiene hembra y macho. Son dioicos, tienen ambos sexos, no ambos, sino tienen sexos diferenciados, perdón, hembra y macho. Bien, ¿cuáles características generales? Como para conocimiento, son infecciones intestinales de importancia en la salud pública porque nos va a provocar muchos procesos de desnutrición, debilidad, bajo peso y afectan a las familias que están obviamente vulnerables en lugares que son de mucha contaminación. Los elementos infectantes de los geohelmintos, que son huevos o larvas, esto se les queda por favor, son huevos o larvas. Se hallan en suelos contaminados con heces humanas cuando existen condiciones de humedad, temperatura, riqueza adecuada para su supervivencia o sobrevivencia y la maduración y su desarrollo. La infección de las personas es consecuencia de la ingesta de tierras contaminadas o alimentos o agua contaminada con huevos maduros infectantes o por la penetración directa a través de la piel de larvas infectantes que se encuentran en el suelo. Ahí vamos bien. Bien. Ahora, con ese conocimiento, hablamos qué es el Ascaris lumbricoides. Este es el gusano más grande. Este gusano puede invadir el intestino de gran manera que puede provocar obstrucciones intestinales. Les explico. El gusano intestinal más grande que parasita al hombre pertenece a la familia de los nemátodos. Fíjense, aquí se tiene a la hembra y aquí se tiene al macho. En algún momento, el macho, la única función que tiene es la de lograr mantener su especie a través de la copulación y la fertilización de la hembra. Por eso es que en algún momento esta muere y permanece la hembra hasta que dé a luz a todos los gusanitos. Tiene forma cilíndrica de unos 5 milímetros de diámetro. Es abundante en algunas zonas en las que existe una higiene muy pobre. Su infección se produce por la ingesta no de la larva, en este caso, sino del huevo o de los huevos, encontrándose ya sea en el agua o incluso en los alimentos. Ojo, si bien este parásito necesita del suelo, no es la larva la que vamos a ingerir, sino vamos a consumir huevos larvados, huevos que han terminado su ciclo y infectan nuestras aguas o los alimentos, o nosotros que manejamos de repente en el campo tierras, entonces podemos ingerir estos huevos larvados. Eso es el Ascaris. Hablamos de las larvas del Ascaris. Las larvas. Los Ascaris lumbricoides presentan dimorfismo sexual, hembra y macho. Es decir, existen diferencias morfológicas entre individuos de sexo femenino y masculino. De manera general, tanto hembras como machos tienen un color rosado nacarado. Lo van a ver en la práctica. Una hembra adulta tiene forma cilíndrica, tiene una longitud más o menos de 25 a 30 centímetros. Ustedes se fijan, 30 centímetros es largo, además de un diámetro de 5 milímetros. Este es un parásito macroscópico en su fase adulta. El cuerpo de la hembra termina en forma recta y tiene una funcionalidad. Hablando del macho, tiene forma cilíndrica, aquí los vamos a ver. Un diámetro de 3 milímetros más angosto, digamos, que la hembra, y una longitud proximal de 15 a 20 centímetros. Fíjense, es la mitad de la hembra en tamaño. Su cuerpo termina en un extremo enroscado y 2 espículas que utilizan durante el acto copulatorio. Aquí tiene la hembra, la vulva y el macho.
Entonces, el macho tiene la principal función de preservar la especie, en este caso, Ascaris lumbricoides. Fíjense lo que les decíamos, que estos tienen un pseudoceloma, es decir, tienen una estructura digestiva completa, y lo que más tienen es en realidad la parte genital bastante desarrollada para dar lugar a la formación de los diferentes huevos para liberarlos después. Bien, el huevo, que es de la forma infectante del Ascaris lumbricoides, se observan dos tipos de huevos, los fecundados y los no fecundados. Ustedes me dirán cuáles son los no fecundados. O sea, las hembras pueden producir, sin haber hecho la cópula, estos huevos que en realidad no son fecundados y tienen una forma diferente. O sea, ellos fisiológicamente liberan estos huevos que en su momento no son infectantes. Aquellos que son fecundados, que es producto de la cópula de la hembra y el macho, estos sí van a llegar a esta formación de larvas. Aquí estamos viendo un huevo no embrionado, significa que es un huevo fecundado, pero que sale o es eliminado por las heces no embrionado, porque está en formación su embrión. Tenemos huevos fecundados que son ovoides u ovalados de cápsula gruesa. Si se fijan aquí, la membrana tiene doble, triple membrana, ya les vamos a explicar. De cápsula gruesa y transparente formada por 3 capas, que son la interna, que es una membrana vitelina. Esta membrana vitelina le permite que ingrese alimentos a su interior, porque en su interior se está formando la larva. De naturaleza lipoide, la media derivada del glucógeno, que le da la energía a este huevo, que le permita mantener con vida la larva, y la externa o albuminoide con mamelones múltiples, que le hace resistente a cualquier medio o detergente que se pueda encontrar. Bien, aquí tenemos una larva o un huevo embrionado, se aprecia ahí en su interior la larva. Van a ver luego un video. Y esta que están viendo es la larva no fértil. Fíjense la diferencia. Tiene solamente en su interior granulaciones, tiene una membrana mamelonada, pero esta no es circular o esférica, más bien es ovalada. Podemos ver en las heces. Esta es no infectante, porque puede a su vez tener las no infectantes y tener las infectantes, ¿no es cierto? Ahí están los huevos. Aquí vamos a ver un poco cómo se va a ver en la materia fecal. Aquí tenemos el examen coproparasitológico. Lo que vamos a ver nosotros serían estos huevos que son inmaduros, pero que sí son fértiles. Se observan las granulaciones que tiene en su interior, o las células ovulares, que son estas, que van a dar lugar a la formación del gusano. Dan las membranas interna, media y externa, que tienen contacto, fíjense, estas membranas con cada una de estas células ovulares, que permiten el desarrollo de la larva. Esa es la materia fecal. En la tierra, si yo voy a un lugar contaminado, voy a encontrar esto, chicas o chicos, que son huevos que ya tienen en su interior la larva, porque el suelo es el principal lugar donde este huevo fértil va a dar lugar a la formación de esta larva, que va a tener diferentes estadios. Ahí se está viendo también las membranas que les había mencionado, que mantienen, ¿no? Se mantienen porque están alimentando a estas larvas. Bien. Aquí van a ver ustedes este video, donde les va a mostrar la larva en su interior. Esto voy a encontrar en el suelo, con mucha suerte en una muestra bastante antigua. Fíjense la larva. Ahí está en desarrollo la larva. Fíjense las membranas interna, media y externa. ¿Ven a la larva?
Bien, esto que les he mostrado, no voy a tener esa suerte de ver en una materia fecal fresca que tenga ascaris. Lo que voy a ver son los mamelonados que pueden ser no fértiles, o diré, pueden ser no fértiles o pueden ser fértiles. Pero lo que me va a llamar la atención es ver la estructura mamelonada. Para eso yo ya informo cómo se observan huevos de ascaris lumbricoides. Esto yo lo tengo en algún momento porque son muestras guardadas y ha continuado su ciclo hasta la formación de una larva, que esto sí lo voy a ver en el suelo. ¿Cómo es el ciclo de vida? A ver, el ciclo de vida en los protozoarios, todos eran fecal oral, en este caso, también en alguna forma, pero por contaminación, no fecal oral, sino por contaminación con el suelo o que tiene este tipo de huevos en desarrollo. Vamos a ingerir, en este caso, huevos que provocan la enfermedad, que son los huevos infecciosos o larvados. Las larvas van a eclosionar en el interior del estómago, luego invaden la mucosa intestinal y son transportadas a través de la circulación portal a la circulación sistémica y a los pulmones. Les hablaba esto cuando dieron su primer parcial de que estas son deglutidas nuevamente por nosotros. Entonces, ¿qué hace? Si se fijan aquí, tenemos, si yo me pongo en el suelo, o sea, la deposición, aquí está huevo no fértil, huevo fértil. Este huevo fértil empieza a desarrollarse, empieza a formar las mórbulas y forma su larva 3, que es la larva o el huevo larvado infectante. Esto puede encontrarse en nuestros alimentos o en el agua. Ingerimos este huevo y en su interior del estómago se libera la membrana o eclosiona la membrana, se va a nivel del duodeno y empieza a, como larva 3, subir por la vía portal, ya sea por el hígado, hacia la vena cava inferior del corazón, al pulmón y del pulmón a los bronquios, de los bronquios a la tráquea y se deglute nuevamente. En ese trayecto hay desarrollo de la larva hasta llegar nuevamente al IE1, donde se va a diferenciar entre hembra y macho. Entonces, aquí les vuelvo a explicar, las larvas maduran más en los pulmones, 10 a 14 días, penetran las paredes alveolares, ascienden por el árbol bronquial hasta la garganta y se las traga. Al llegar al intestino delgado se convierten en gusanos adultos. Se requiere más o menos 2 a 3 meses desde la ingestión de los huevos hasta la oviposición por parte de la hembra adulta. O sea que 2 a 3 meses después de haber ingerido un huevo larvado, recién vamos a tener larvas adultas que van a producir la enfermedad. Los gusanos adultos pueden vivir de 1 a 2 años. Bien, aquí un poquito los geoalmitos, aquí les mostraba cómo en el suelo se convierten en larva 1, larva 2, larva 3, que es la que va a contaminar manos y alimentos, ingerimos, perdón, larva 2, ingerimos y esta como larva 2 se libera. Aquí está mostrando bien la gráfica, cómo atraviesa hacia el hígado, del hígado al corazón, del corazón a los pulmones, luego a la tráquea, se la vuelve a ingerir hasta el intestino delgado, donde se convierte en adulto. Les pongo la gráfica porque a veces es más fácil analizarla y entender cuál es el ciclo, ¿sí? Aquí van a ver cómo eclosiona esta larva. En el interior del estómago, imagínense. Ahí ya se ha liberado. Si se fijan, aquí hay un opérculo de donde ha salido esta larva 2 a nivel del intestino. ¿Qué se ha hecho aquí para que ustedes puedan ver? Hemos presionado el huevo para que se abra y se libere la larva. Fíjense el movimiento. ¿Qué va a hacer esta larva a nivel del intestino? Va a pasar al torrente circulatorio, así como la ven.
Aquí se puede apreciar la boca, el aparato digestivo y sus genitales. Bien. Observaron, me imagino, impresiona pensar que eso va a estar en el interior nuestro, ¿no es cierto? Así en movimiento, imagínense. Por eso hay gente que tiene ciertos, una especie de tos y no sabe por qué. Es porque estas larvas están bajando pues al estómago, desarrollándose a nivel del pulmón. Aquí, complicaciones. Cuadro obstructivo por Ascaris lumbricoides. Fenómeno post-mortem. Están viendo aquí un niñito en el cual este niñito pues ha tenido sobreinfección. Esta sobreinfección lo que ha provocado es primero la muerte, obviamente, ha muerto el niño. Fíjense la cantidad de Ascaris ha obstruido completamente y esto se supone que le ha provocado una red de nutrición. Hay momentos en que hay regurgitación y pueden eliminar a través de la boca. Aquí estamos viendo una autopsia en la cual se ve cómo ha destruido, o sea, ha taponado todos sus intestinos y demás y ha provocado la muerte en este niño. Entonces, las obstrucciones ectópicas en colédoco puede haber, puede ser intrahepática, puede afectar el apéndice, lo que puede provocar es fiebre, diarrea, pueden perforar causando peritonitis. Estos además migran al intestino y salir junto a la materia fecal, porque vamos a observar en la materia fecal, en algún caso ha habido gente que ha tenido tal impresión por haber eliminado justamente Ascaris. Por movimientos antiperistálticos accede y puede subir expulsándose por la boca o la nariz. Y aquí, bueno, vamos a ver más o menos cómo es el cuadro obstructivo de las caries lumbricoides y principalmente el ciclo de vida. Muy rápido. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un llamado lombriz intestinal. De las parasitosis intestinales, esta es la de más alta prevalencia a nivel mundial. Y comencemos con el ciclo del parásito. La hembra y el macho copulan en el intestino delgado. Después la hembra pone sus huevos y son arrojados por las heces fecales hacia el suelo. Vamos a necesitar que pase un poco de tiempo, entre 2 y 4 semanas, para que se desarrolle el embrión adentro del huevo. Fíjense bien en cómo está el huevo con estas orillas que tiene onduladas. Se le dice que es un huevo con forma de corcholata. Cuando nosotros lo veamos en el examen, en las heces fecales, no se va a ver esto que tenemos aquí como una tripita que se ve aquí, porque esto ya es el embrión, o sea, la larva del parásito. Entonces, este es un huevo ya larvado. Esta larva se llama larva de primer estadio. Entonces, cuando recién salen las heces fecales, esto no se ve aquí, sino que simplemente se verá como una maraña, ¿no? Pero lo podemos identificar por sus orillas, que son como crestadas. Una vez que ya cayó al suelo y pasaron unas 2 semanas de maduración, esto fue arrastrado, no sé, por el aire o por el agua y cae en los vegetales que otra persona consume. Al consumirlos por los jugos gástricos, el huevo se empieza a reblandecer y va a emerger la larva. Esta ya es la larva de segundo estadio. De aquí va a pasar al intestino y se va a convertir en larva de tercer estadio. Después de aquí va a pasar al corazón y después a los pulmones y va creciendo un poco más, convirtiéndose en larva de cuarto estadio. De los pulmones va a pasar a la faringe y la misma persona se la va a volver a comer. Esto se llama autoinfección interna. Una vez que llega al intestino, ya empieza a crecer a su forma adulta. Entonces, los adultos producen ciertos daños y también las larvas en el paso a través de todo el organismo del huésped, que cuando pasó por los pulmones, cuando pasó por el corazón, fueron dejando como
heridas a lo largo de todos esos órganos, pero específicamente en el pulmón hicieron mucho daño y atrajeron células del sistema inmunológico que se llaman eosinófilos. Esto genera el síndrome de Leffler. Y es que muchos eosinófilos se agrupan en los pulmones pues tratando de matar a esos parásitos, pero los eosinófilos tienen sustancias inflamatorias adentro de estos gránulos que se ven aquí y esto pues inflama el pulmón y dificulta la respiración, por lo que estos pacientes tienen tos e insuficiencia respiratoria. Entre otros daños tenemos cuando ya crecen. Las lombrices pueden crecer hasta 35 centímetros y bueno, son color rosadas en su etapa adulta, cuando están vivas. ¿Okay? Entonces, pues aquí ya vemos algunos que ya están un poco muertos, ¿no? Y estos parásitos, al crecer tanto, pueden distendir el abdomen. Además, pues van a provocar desnutrición porque el parásito se está alimentando de nuestros alimentos. Meteorismo. Esto es que se acumulan gases en el interior del abdomen, lo que también contribuye a la distensión abdominal. ¿Por qué se da el meteorismo? Bueno, porque los alimentos, al no ser absorbidos por el intestino hacia la sangre, entonces se quedan almacenados por un tiempo en el intestino. Y recordemos que de manera normal nosotros tenemos bacterias en nuestro intestino. Entonces las bacterias van a decir, wow, hay mucha comida y se van a empezar a reproducir todavía más. Además de que tenemos esos gusanos o lombrices. Entonces, tanto las lombrices como las bacterias que se multiplicaron de manera excesiva van a generar gases, porque todos los organismos pues generan algún desecho y en este caso esos gases se van a quedar acumulados en el abdomen, lo que va a provocar posteriormente la flatulencia o los comúnmente llamados gases. También poco a poco, al ir creciendo, los parásitos van a obstruir el paso de los alimentos y van a ocasionar una oclusión intestinal. Poco a poco, esto va a ir como presionando las paredes del intestino y se puede llegar a incluso dar una isquemia intestinal, es decir, que deje de pasar suficiente sangre oxigenada al tejido del intestino y el intestino muera por falta de oxígeno. Al ser tantos y tan grandes, los parásitos también pueden realizar una perforación intestinal. No es porque el gusano tanto se esté clavando en el intestino, sino porque son muchos. Entonces, eso puede perforar el intestino, con las consecuencias de que las bacterias que ahí viven van a trasladarse a nuestro organismo y a provocar una sepsis y la muerte de la persona. Por eso es importantísimo en este punto realizar una cirugía para eliminar los parásitos y, en su caso, el pedazo de intestino que haya muerto por isquemia. En el diagnóstico, de manera normal, se haría un examen coproparasitoscópico, es decir, que en las heces fecales se van a buscar los huevecillos. Recordemos que los huevecillos tienen el borde ondulado, como crestado. Una vez que ya los detectamos, entonces se procede al tratamiento que generalmente se emplea piperacina y mebendazol. Pero recordemos que nuestro médico nos tiene que decir qué medicamento, porque podemos ser alérgicos a alguno y además son peligrosos. Entonces, hasta aquí la plática. Bien, hasta ahí, chicos, hemos hablado de las uncinarias como el principal nemátodo, el más grande y el que nos va a provocar este tipo de enfermedades. Tenemos todavía un poco de tiempo, podemos hablar de las uncinarias muy rápido y terminamos ahí. ¿Estamos bien, Marioli y Clau? Sí, doctorita. Bien. Sí, doctora. Vamos a hablar entonces. Bien. Las uncinarias. Hemos hablado, creo que bastante claro lo que son ascaris. Ahora entramos a las uncinarias, que es otro nemátodo. Es una enfermedad parasitaria producida por nemátodos. Estos son hematófagos. ¿Se recuerdan la morfología de sus bocas? Estos hematófagos obtienen el oxígeno del glóbulo rojo, en realidad, ¿no es cierto?
Entonces, tenemos entre ellas el ancilostoma duodenale y el necator americano, que van a ocasionar estos trastornos y una anemia microcítica. Llamamos microcítica cuando el eritrocito es pequeñito, e hipocrómica cuando no tiene mucha hemoglobina. ¿Ya? Entonces, para que vayan entendiendo. Anemia microcítica, pequeño eritrocito, hipocrómica, poco color. Entonces, estos que están viendo acá, o sea, es el huevo de las uncinarias la que vamos a ir aprendiendo en su morfología y las características de este parásito, cómo da lugar a la formación del huevo de la uncinaria. Los más afectados, los niños, y entre estos los niños con infección intensa y prolongada, pueden presentar hipoproteinemia. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a alimentarse de las proteínas de nuestro organismo. Por tanto, va a haber un retardo en su desarrollo físico y mental. Las uncinarias o el ancilostoma duodenale específicamente tiene ciertas características. Es un gusano cilíndrico de color blanquecino, también rosado. Ojo que las uncinarias no son macroscópicas. Van a ver, la cápsula bucal posee dos pares de dientes, hablando del ancilostoma, tiene dos pares de dientes en forma de ganchos y en el borde inferior un par de dientes rudimentarios. ¿Ya? La hembra mide de 10 a 3 milímetros, o sea, es microscópico de largo. El macho es un poco más pequeño, 8 a 11 milímetros de longitud. Ahí está. En su posición posterior presenta una bolsa copulatriz. Aquí está la bolsa copulatriz y aquí está el órgano reproductor del macho, quien va a provocar la cópula en la hembra para dar lugar a la formación y preservar la especie. Las hembras tienen una vulva que se abre en 2/3 de la longitud total del cuerpo desde el extremo anterior. Además, su extremo posterior tiene una forma cónica, ¿no es cierto? Esa es la estructura morfológica de este nemátodo microscópico, que es el ancilostoma duodenale, que le va a diferenciar del necator americano en la región morfológica de la boca, que tiene, hemos dicho, pares de dientes. Si nos vamos fijando, siendo nemátodo, mantiene su estructura pseudoacelomada, que tiene además su aparato digestivo bien desarrollado. En ambos casos, hembra y macho. Tamaños, mucho más pequeño que el Ascaris lumbricoides. Aquí tiene esta es una imagen que se ha tomado de un ancilostoma duodenale en la cual estamos viendo los pares de dientes aquí. ¿Bien? Hablamos de los huevos del ancilostoma duodenale. Los huevos que ponen las hembras son ovoides y miden más o menos 60 micras de largo por 40 micras de ancho, con extremos redondeados y esto, la cápsula hialina, es lo que le va a caracterizar al Ascaris lumbricoides. La última práctica hemos visto las yardias, perdón. Las yardias tienen también una especie de halo, ¿no es cierto? Un halo pequeñito alrededor. Nunca se va a poder confundir, porque primero el Ascaris es muy pequeño, no el Ascaris. Chicos, ¿por qué no me corrigen? Las yardias, están durmiendo. Las yardias es lo último que hemos visto, chicos. Las yardias también tienen una especie de halo, ¿recuerdan? Ese halo nunca va a confundirse con las uncinarias. Las uncinarias sí tienen un halo bastante grande, notorio. Este halo es muy visible cuando veamos al microscopio. Esta cápsula hialina y delgada. Por lo general están segmentados cuando se eliminan con las heces. Presentan 2 a 8 blastómeros. Estos se llaman blastómeros. Los huevos que caen en el suelo cálido y húmedo continúan su evolución y van a dar origen, aquí quiero que empiecen a aprender los nombres, al origen de una larva rhabditoide. ¿Ya? Entonces cae al suelo, cae en forma de huevo fértil y se convierte en larva rhabditoide. Bien. Hablando de la otra uncinaria, que es el necator americano, los huevos son semejantes al del duodenale
y muy difícil diferenciar. O sea que cuando yo vea huevos en las heces de uncinarias, lo que me va a caracterizar es la forma o la esfera hialina y no voy a poder decir si es un ancilostoma duodenale o un Necator americano. Simplemente pongo y digo, se observan huevos de uncinarias, ¿ya? Porque no se las puede diferenciar. Ahora, el ciclo de vida. Los nemátodos que atraviesan por fase de huevo y 4 formas larvarias, en el caso de las uncinarias. La primera y segunda son rhabditoides, la tercera filariforme y la cuarta de nuevo rhabditoide. En realidad tenemos larvas rhabditoides y filariformes, pero en diferentes etapas. Y la fase adulta, que sería macho o hembra, ¿no? La diferenciación ya. Si vamos viendo aquí, es distinto el ciclo del Ascaris lumbricoides. Tenemos aquí la eliminación del huevo, este huevo embrionado, al suelo. Luego se convierte este huevo embrionado en larva rhabditoide L2, que está aquí la larva. Esta mantiene en el suelo húmedo, se convierte en larva filariforme o larva 3, que esta es la larva infectante. Ojo, no ingresa por la boca, por eso les di las formas de contagio que tenemos con los nemátodos. Este, que es uncinaria, ingresa atravesando la piel en su forma larva 3. Si entra por la piel, ya está entrando al torrente circulatorio, ¿verdad? Entonces se va a dirigir tanto al hígado, al corazón y a los pulmones nuevamente esta larva. Entonces, no va a ser el caso del Ascaris, que entra primero al estómago, el estómago recién pasa. No, este entra directo al torrente circulatorio y más bien va directamente por la vena cava superior hacia el pulmón, hace su desarrollo en el pulmón, nuevamente la tráquea y se vuelve a ingerir para llegar al intestino recién y convertirse en hembra y macho. Ojo la diferencia en el ciclo de vida. La larva filariforme, al ponerse en contacto con la piel del humano, penetra, lo que les decía, hasta alcanzar los vasos sanguíneos. Desde allí se deja arrastrar por el torrente circulatorio hasta la parte derecha del corazón. Luego pasa a los vasos pulmonares, atraviesa la membrana alveolo-capilar y asciende por los bronquios o bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe y epiglotis, donde es deglutida. En ambos casos, Ascaris y las uncinarias, se deglute nuevamente, provocan daño a nivel de los otros órganos y se desarrollan en ese trayecto estas larvas hasta llegar al intestino, donde se va a desarrollar a la forma adulta. Bien. Diferencia de los huevos de uncinaria, que no la voy a poder diferenciar, pero morfológicamente, vista con microscopio electrónico, la ancilostoma duodenale tiene células blastoméricas de 4 a 6, la cámara de aire o hialina, y tiene un tamaño de 50 milímetros y se produce más o menos 20.000 por día, chicos. En el caso del Necator americano, tiene células blastoméricas más de 6. Si se fijan, es mucho más grande, una membrana translúcida también más grande y tiene un tamaño superior, 70 micras. Y esta se produce en menor cantidad, 10.000 por día. Pero esto es solamente para conocimiento nuestro. En materia fecal, solo vamos a decir que se observan huevos de uncinaria. Aquí van a ver cómo se observa una larva de uncinaria. Aquí están los huevos, ven la parte hialina, aquí en su interior la larva y cómo se está liberando esta larva ya en su forma filariforme, que esa es la forma en la cual va a provocar el daño o ingresar al ser humano. Bien. Hasta ahí hemos visto tanto Ascaris como uncinarias. Nos tocaría ver estrongiloides y nos tocaría ver Trichuris trichura.
sé que ustedes tienen clases, es la 1:30. Voy a quedar en estrongiloidiasis para que la próxima clase toquemos estrongiloides, veamos enterobis vermicularis y además veamos el trichuris. Con eso hacemos la práctica tanto el lunes y el jueves y concluiríamos los nemátodos. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, doctorita. Tienen clase, ¿verdad? Sí, doctora, hay algunos que tienen. Bien. Habíamos quedado con tanto Marioli como Clau hacer esto hasta esta parte. Espero que hayan comprendido, lo he hecho lo más didáctico. Sé que no me han escuchado, pero si han grabado, escúchenlo para que puedan entender los ciclos principalmente, que es muy importante, porque para que ustedes hagan la práctica, chicas, chicos, necesitan saber qué es lo que pasa y qué es lo que van a encontrar en las heces, ¿ya? Entonces yo voy a parar ahí la presentación y... ahí, ¿dónde está? Y vamos coordinando lo que vamos a hacer la próxima clase. ¿Se entendió la clase hasta por ahí? Dígame que sí, porque me esmeré. Sí, doctora. O han estado haciendo cualquier cosita menos escucharme. Ay, chicos. Ya, bueno, vamos a parar aquí. Obviamente, esta tarde el grupo de lunes no va a tener la clase y el día del jueves tienen examen, me han dicho, el día 4, ¿verdad? ¿Qué Sí, pasó? doctorita. Ya. Entonces, ¿qué pasó, Joana? ¿Por qué la tristeza? ¿Qué pasó? Ya. Bien, chicas o chicos, vamos a terminar aquí la clase. Cualquier duda, cualquier cosa, yo voy a estar tanto hoy como el jueves a disposición de ustedes si tienen alguna duda, si ya están preparando sus examen. El 14 tienen que entregarme las fichas hasta donde hemos avanzado protosos, no la que avancemos la próxima semana, porque eso no les va a dar tiempo de repente de preparar, ¿me entiende? Las tareas las tienen que presentar hasta donde hemos hecho el mapa mental. Me lo pueden entregar la clase que estamos empezando el lunes que viene y el jueves, porque todavía hay clases esa semana, chicos. Y entonces terminamos dando el examen el día lunes a las 7:30 de la mañana. Hasta protozoarios me han pedido, pero lo voy a pensar. Así que vamos, chicos, entonces concluiríamos ahí esta clase. ¿Estamos bien? Doctorita, disculpe, he entrado tarde a la clase. Ay, Jordi, claro, tarde, siempre. ¿Qué No, pasó? disculpe, es que estaba en el centro y no podía sacar mi celular. ¿Qué te puedo decir? Bien, Disculpe, ya doctora. te voy a poner como presente media clase, ¿te parece? Mentira, te Ya, voy a está poner bien, no presente. pasa No nada. te preocupes, te voy a poner presente. Está Ya, bien. entonces, quedamos así. Dime, en la práctica para corroborar la teoría, ¿listo? Entonces, vamos, estudien, den sus exámenes bien. Y para mí también, por favor, estudien el día lunes a las 7:30 el examen. Todavía nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias, doctorita. Hasta luego. Chao, Clau. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego, doctorita. Chao, David. Gracias, doctora. Que les vaya bien, chicos.